En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, leemos que Jesús nació en la pequeña aldea de Belén de Judea durante el reinado de Herodes. En esa época, sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Aunque Belén era pequeña y sin relevancia política, estaba cargada de significado mesiánico debido a su relación con David. Herodes el Grande, quien gobernó entre el 37 y el 4 a.C., es un personaje confirmado por fuentes como Flavio Josefo. Los sabios no eran reyes, sino magos, término griego magoi, asociado a astrólogos y sacerdotes persas o babilonios. Su presencia introduce desde el inicio el tema central de Mateo: Jesús es el rey legítimo reconocido incluso por gentiles. Seguimos con Mateo capítulo 2 versículo 2, donde los magos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Esta frase, rey de los judíos, es política y peligrosa. Es el mismo título que aparecerá en la crucifixión. Para Mateo, este reconocimiento anticipa el conflicto entre el reino de Dios y los reinos humanos. Registros astronómicos babilónicos hablan de conjunciones planetarias entre Júpiter y Saturno, 7-6 a.C., asociadas con realeza y Judá. Para los magos, el cielo era un lenguaje legítimo de revelación. La adoración precede al entendimiento completo. Los magos no tienen la ley, pero responden a la luz que reciben. En Mateo capítulo 2 versículo 3, leemos que cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Herodes no era judío puro, sino idumeo, impuesto por Roma. Su reinado se caracterizó por paranoia y asesinatos, incluso de familiares cercanos. Jerusalén teme no por ignorancia, sino por experiencia. Cualquier amenaza al trono de Herodes significaba represalias violentas sobre la población. Jesús provoca crisis antes que paz aparente. Su llegada divide, revela y confronta. En el versículo 4 del capítulo 2 de Mateo, Herodes mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Los sacerdotes y escribas eran expertos en la ley y los profetas. Herodes reconoce la autoridad de las escrituras, pero no se somete a ellas. Las usa como herramienta política. Saber dónde nace el Mesías no equivale a seguirlo. El conocimiento bíblico sin obediencia produce endurecimiento. Continuamos con Mateo capítulo 2 versículo 5, donde los sacerdotes y escribas responden a Herodes, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. La respuesta se basa en Miqueas capítulo 5 versículo 2, profecía mesiánica ampliamente aceptada en el judaísmo antiguo. Los líderes citan correctamente la profecía, demostrando que el problema no era ignorancia, sino falta de obediencia. Es posible conocer con exactitud la escritura y aún así permanecer lejos del Mesías. Belén significa, casa del pan, esto un simbolismo, ya que de Belén vendrá el pan de vida. En Mateo capítulo 2 versículo 6, se cita la profecía, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Mateo adapta la profecía de Miqueas y la combina con 2 de Samuel capítulo 5 versículo 2, enfatizando el carácter pastoral del Mesías. Jesús es presentado como rey y pastor. Su autoridad se expresa en cuidado, no en opresión. El Mesías gobierna desde la humildad y el servicio, redefiniendo el concepto de poder. En Mateo capítulo 2 versículo 7, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. El secreto revela intención maliciosa. Herodes busca información exacta para ejecutar un plan violento. La obsesión por el control temporal concuerda con el carácter documentado de Herodes en fuentes extrabíblicas. El poder que teme perderse actúa en la oscuridad, Dios obra en la luz. En el versículo 8 del capítulo 2 de Mateo, Herodes les dice a los magos, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Y, cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Herodes usa lenguaje religioso para encubrir intenciones asesinas. Este versículo revela cómo la piedad aparente puede ser usada como instrumento de engaño. No toda expresión religiosa nace de un corazón rendido a Dios. En Mateo capítulo 2 versículo 9, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Dios confirma la revelación general con dirección específica. La creación coopera con el plan redentor. El texto no describe una estrella común, sino un fenómeno guiado providencialmente. Dios guía con precisión a quienes responden a la luz recibida. En el versículo 10 del capítulo 2 de Mateo, cuando los magos vieron la estrella, se llenaron de alegría. La alegría es reacción natural a la confirmación divina. No hay temor, sino gozo.
El gozo es señal de caminar correctamente en la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 2 versículo 11, los magos entran en la casa y ven al niño con su madre, María, y se inclinan y lo adoran. Luego abren sus cofres de tesoro y le dan regalos de oro, incienso y mirra. Postrarse era un acto reservado para reyes o deidades. Mateo afirma la identidad de Jesús sin explicaciones teóricas. Oro representa realeza. Incienso representa divinidad. Mirra anticipa sufrimiento y muerte. El Evangelio completo está anticipado desde la infancia de Jesús. Finalmente, en Mateo capítulo 2 versículo 12, cuando llegó el momento de irse, los magos volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Los sueños son un medio recurrente de revelación divina en Mateo, especialmente para protección. El encuentro con Cristo transforma decisiones y rutas de vida. La obediencia es evidencia de adoración verdadera. Mateo sigue revelando a Jesús como Rey legítimo, Mesías profético y Salvador universal. Gentiles lo adoran, el poder lo teme y la religión institucional lo ignora. El relato confronta con una decisión inevitable: adorar, resistir o ignorar. La verdadera fe no se define por conocimiento, sino por rendición y obediencia. Quien se encuentra con Cristo nunca vuelve por el mismo camino. Ahora, les dejo con algunas preguntas para reflexionar: ¿en cuál de las tres respuestas del relato me identifico más? ¿Adoración, indiferencia o resistencia? ¿Qué hago con la verdad bíblica que conozco? ¿Me mueve a obedecer o solo a informar? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo aun cuando confronte mis seguridades y estructuras? ¿Reconozco a Jesús únicamente como Salvador personal o también como Rey soberano? ¿Qué cambio de camino me está pidiendo Dios después de encontrarme con Cristo? Recuerden, quien realmente se encuentra con Cristo no solo lo reconoce, se rinde, y al rendirse, nunca vuelve por el mismo camino.